Ok, perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces la reunión de esta noche, pues por aquello de que ya hay varios que ya están. Así que le vamos a pedir a Jaime Rivas si nos hace el bien de dirigirnos en oración para poder comenzar. Con gusto, pastor. Gracias, Dios Padre, por permitirnos compartir tu palabra, tus enseñanzas esta noche. Te pedimos que ilumines a nuestro pastor para que a través de él sean llegados a nosotros esos conocimientos que nos van a permitir entender mejor tu palabra, entender mejor el ambiente en el que se desarrolló y todas las consecuencias y demás situaciones que la acompañan. Te pedimos que abras nuestras mentes, nuestros corazones para recibir esta enseñanza y que podamos asimilarla y también compartirla con más fieles, Señor. Todo esto, Dios Santo, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar entonces la reunión de hoy y creo que como pudimos darnos cuenta la semana pasada, pues tal vez no estamos enfocados tan así como en una predicación, ¿no? Aunque la idea es de que, por ejemplo, si en algún momento, por decirle algo, todo esto que estamos viendo usted lo puede compartir con alguien, pues que bueno, bienvenido sea en ese aspecto, ¿no? Pero sí, la idea, pues en parte, creo que ya lo ven en pantalla, solo si me confirman que tiene que estar lo que dice los antediluvianos. Esa es la pantalla que estamos viendo. Muy bien. Entonces, ya que tenemos esa pantalla, vamos a comenzar y vamos a hacer primeramente la lectura del pasaje. Hermano Mario, háganos un favor si nos lee los versículos del 1 al 3 y Oscar, léenos del 4 al 5. Amén, pastor. Dice la palabra de Dios. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Correcto. Y, Oscar, si no... Sí. y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Correcto. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado que cuando llegamos a ese capítulo como que existe una gran tendencia a saltárselo, ¿va? Porque uno dice, mire, ahí solo hay un montón de nombres, para empezar ni los conocí, no sé quiénes son, y todavía de remate, todavía las escrituras no dan mayor información acerca de ellos, entonces como que existe esa tendencia a que si usted ya lo leyó una vez, y ya más o menos se hizo una idea de qué trata, pues como que queda que decir, ya no, ya me di cuenta de qué trata. Pero fíjese de que precisamente en este tema que vamos a ver ahora acerca de los antediluvianos, vamos a hablar precisamente acerca de todos estos personajes de Génesis 5. Tal vez una cosa que le va a parecer un poco diferente es que vamos a ver un poco de matemáticas. ¿Quiénes son algo buenos para las matemáticas? Así, no le digo que pesado, ¿verdad? Pero que por lo menos que le entienden un poquito. Todos somos buenos para las matemáticas, ¿verdad? Por lo menos sabemos sumar de 1 en 1 hasta 10. Vaya, entonces si podemos sumar de 1 en 1 hasta 10, pues creo que no vamos a tener ningún problema. Pero antes, dígame, hermano Giovanni, perdón. Hola. Quizás accionó el micrófono accidentalmente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver entonces precisamente qué es lo que tiene de importante este capítulo 5 del libro de Génesis, porque se va a dar cuenta de que hay algunas preguntas que nos ayuda a contestar precisamente de cómo era la vida antes del diluvio. Y fíjese que tal vez vamos a ver una situación. Primero vamos a ver lo que tiene que ver con una información general, porque resulta de que prácticamente desde Génesis 1 hasta Génesis 10 tenemos de que hay 2 genealogías. Ahora, esas genealogías, ¿a qué obedecen? Obedecen a lo siguiente. Mire, Edwin, si nos oís, por favor, para que puedas leer esa cita, ya que entrando y te vamos a vacunar, esa que dice ahí de Génesis 3:15. ¿Hola? Yo creo que todavía no. Así.
Hola, Buenas. hola, para que nos leas esa cita que está ahí en pantalla, porfis. ¿Quién? ¿Yo? Sí, Buenas noches. buenas noches. Génesis 3:15. Y pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ahora, Padre. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en tu calcañar. Correcto. Veas de que en este momento, ¿qué es lo que sucede? Se habla acerca de dos genealogías, que era lo que le comentaba precisamente que aparece en el libro de Génesis entre el capítulo 1 y el capítulo 10. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjese de que ese pasaje que Edwin nos acaba de leer es un pasaje profético bien interesante, porque es el momento en el que se da la maldición en el Génesis. ¿Y qué es lo que dice? Pondré enemistad entre ti, ese ti es Satanás, y la mujer, en este caso es Eva, entre tu simiente, los descendientes de Satanás, y la simiente suya, que serían los descendientes de Eva. Esta, o sea, la simiente de Eva, te herirá en la cabeza. ¿A quién? Al diablo. Y tú, el diablo, le herirás en el calcañar, ¿verdad? Entonces, para hablar acerca precisamente de que el daño, ¿por qué dice que Satanás le iba a herir en el calcañar? Porque el daño que el diablo le iba a hacer a Cristo, pues iba a ser una cosa leve comparado con lo que Cristo le iba a hacer con su sacrificio en la cruz y con su posterior resurrección, ¿verdad? Entonces, por eso es de que se da esa situación de que dice, esta te herirá en la cabeza, dice, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que en Génesis capítulo 4, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la genealogía de Caín, y mire lo que dice hablando acerca de Caín. Disculpen, ¿quién es el Samsung SMA para que nos pueda leer esa cita de Primera de Juan 3:12? Hola. Hola, hola, ¿me escucha? Bueno, sí. Sí, le escucho, pastor, pero voy un poco aquí en el transporte público. Vaya, no se preocupe, por lo menos con que nos vaya escuchando, ya con eso ya vamos avanzando algo para que ya después cuando llegue lo hace. Buenas noches, doctora, ¿cómo te va? Hola, hola, hola. Bueno, veamos entonces. Oscar, léenos esa cita, por favor, de Primera de Juan 3:12. Primera de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Correcto. Entonces ahí tenemos esa situación de que tenemos que en el libro de Génesis hay dos genealogías, ¿verdad? En ese caso la simiente de Eva, que es de donde vendría Cristo, y la simiente de Caín, que en ese caso sería de donde prácticamente que acá Primera de Juan nos habla acerca de que Caín era del maligno. Y fíjese de que, por ejemplo, Génesis capítulo 5, ¿qué es lo que hace? Génesis capítulo 5 lo que hace es describir la genealogía de Set, porque recuerde pues de que en el 4 se da la situación de que Caín mata a Abel, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un tercer hijo, que en este caso es Set. Pero una de las cosas que usted ve en el capítulo 5 del libro de Génesis es lo siguiente, es de que las cifras son redondas. ¿Verdad? Que por ejemplo dice que Adán vivió 930 años, que después Matusalén vivió 969. Vea de que no dice vivió tantos años, tantos meses y tantos días, ¿va? Porque de lo contrario, si hubiera sido así, prácticamente, ¿qué les hubiera ocurrido a todos? Todos hubieran muerto el día del cumpleaños. Entonces, lo que nosotros tenemos en el libro de Génesis son cifras redondas, pero aún con todo y eso de que son cifras redondas, vamos a ver una situación un poco interesante. Mire, y aquí es donde vamos a entrar un poquito a lo que le estaba comentando acerca de las matemáticas. Vea ese cuadro que está ahí, y ahí en ese cuadro lo que vamos a hacer es que vamos a leer una primera parte, vamos a leer porque todas esas cifras que están allí y que usted ve en ese cuadro, todas esas citas han sido tomadas de la Biblia. Ahora, fíjese bien, vamos a ir leyendo los versículos, pero comparándolos con el cuadro. Esto nos va a servir precisamente porque después vamos a ver qué hacen, qué tienen que ver todos esos nombres, porque tienen una lección bien interesante, pero tenemos que ponerle un poco de atención al cuadro. Cuando yo lo comience a explicar, si alguien tiene alguna duda de lo que estoy diciendo, ya recuerde, solo levante la mano con la reacción de Zoom y hace la pregunta, ¿verdad? Para efecto de que no se vaya a quedar con la duda, sino que le quede claro el punto que vamos a ver. Entonces, mire, por ejemplo, en este caso,
Camila, si nos lees por favor los versículos del 3 al 5, los que he puesto en pantalla ahorita. Génesis 5 del 3 al 5. Perfecto. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de que vivió Adán 930 años y murió. Correcto, ponga atención. Vea de que dice que cuando la escritura comienza a contar la edad de todos los antediluvianos, ¿qué es lo que sucede? Dice que desde el momento que se comienza a contar, a partir de ese momento que le sucedió a Adán, él vivió 130 años cuando engendró a Set. Después menciona que dice que Adán vivió 800 años, que sumados a los 130 que tenía cuando nació Set, entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos la edad de que vivió Adán, que fue de 930 años. ¿Me explico hasta ahí? Podemos seguir con el otro para que vayamos viendo la lógica. Bien, entonces fíjese, mire lo siguiente. Alma, léenos por favor los del 6 al 8. Vivió Set vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Correcto. Vea entonces, vea la situación entonces que se da aquí. Nos menciona de que en el caso de Set, dice que él vivió 105 años cuando engendró a Enos. Aquí tiene los 105 años. Pero como ya habían pasado 130 años, que fue los años en los que Adán lo engendró, entonces, ¿qué pasa? Quiere decir de que a los 130 que ya teníamos acumulado, le suma los 105 que vivió Set antes de engendrar a Enos, y entonces, ¿qué sucede? Quiere decir de que Enos nació 235 años después que la escritura comienza a contar. Entonces, esa es la lógica. Y bueno, y no solamente eso, sino que nos dice que en el caso de Set vivió 912 años. Vivió 912 años. Entonces, vea cómo se va dando la situación, cómo es de que en este cómputo que las escrituras nos están haciendo, porque usted se va a dar cuenta que al final de la tabla, ¿qué es lo que sucede? Todos esos nombres que aparecen en el capítulo 5 del libro de Génesis, ¿qué periodo de tiempo abarcan? Abarcan 1656 años. O sea que Génesis capítulo 5 aparentemente es un capítulo que podría decirse que no tiene nada que ver, que no tiene nada importante, pero ¿qué es lo que sucede? A la hora de las horas describe un periodo de 1656 años. Entonces, con esto que nosotros estamos viendo acá, ¿qué es lo que sucede? Lo que estamos haciendo es comprobar que efectivamente son esos 1656 años. ¿Me estoy dando a entender para que pasemos a la siguiente? ¿Estamos bien, todos bien hasta aquí? Va. Entonces, como el que calla otorga, entonces mire, vamos a pasar al siguiente. Siempre tenemos el mismo cuadrito, tal vez solo lo vamos a hacer una vez más para que se entienda la lógica, aunque yo ya lo hice para todo el capítulo, le cuento. Pero mire la lógica en este caso. Aquí en este caso están los versículos del 9 al 11, Hermano Milton, ¿será que, quiero ver? Sí, ¿será que nos puede leer esos 3 versículos? Amén, pastor. Dice, y vivió Enoc 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enoc después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 905 años y murió. Correcto. Vea si seguimos la lógica del cuadro. Dice que vivió Enos 90 años, dice, cuando engendró a Cainán. Mire, aquí tenemos los 90. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nació Enos, ya llevábamos acumulados 235. Entonces, a los 235 le sumamos los 90 cuando nace su hijo. Entonces, quiere decir de que Cainán nació en el año 325 de cuando las escrituras comienzan a contar las fechas.
Entonces, haciendo, bueno, y dice, después dice, y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos, dice, 905 años y murió. Aquí los tenemos, mire, son 905 años que vivió Enos, que fue, digamos, el total de su vida. Lo vamos a hacer una última vez, porque esto nos va a servir para llegar a la conclusión esa de que para qué sirve el capítulo 5 del libro de Génesis. Porque le digo, la gente lo lee y piensa que es una de las cosas más aburridas. Yo era uno. Yo antes así pensaba de que ese capítulo, quizás Moisés no tenía ganas de escribir ese día y se puso a poner nombre, ¿va? Pero ya vamos a ver que no. Vamos a hacerlo la última vez, vamos a hacerlo la última vez y de ahí vamos a ver para qué sirve todo esto. Veamos en este caso, permítame que nos pasamos. Veamos en este caso, hermano Mario, si nos lee, por favor, sería el versículo 12 al 14. Amén, pastor. Dice, vivió Cainán 70 años y engendró a Maalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Maalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Correcto. Siempre si hacemos la misma lógica del cuadro. Miren, nos dice acá en el versículo 12 que vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Aquí lo tenemos, mire, son 70 años que él vivió antes de tener a su hijo. Pero como ya teníamos 325 años acumulados, a esos 325 le sumamos los 70 de acá y entonces, ¿qué es lo que sucede? Quiere decir de que Mahalaleel nació cuando a 395 años después de que las escrituras comienzan a contar. Dígame, hermano Jaime, perdón. Pastor, podría concluirse de que Adán, al menos teóricamente, basado en esta matemática, conoció hasta el Lamec. Ya le voy a enseñar. Es bárbaro, Darcy. ¿Qué nombre? Sí. Conoció al hijo, al nieto, al bisnieto, tataranieto y no sé qué más será el prefijo que se le ponen a lo que sigue. Esa es la conclusión. Gracias. Esa es la conclusión a la que vamos a llegar. Mire, ya que ya entendimos la lógica del cuadro, vamos a ir a la conclusión. Ya nos hizo spoiler, pastor. ¿Cómo? Ya nos hizo spoiler. Sí, ni modo, ya nos hizo, pero esa era la idea. Esa era la idea, que nos hiciera el spoiler. Y ya le voy a enseñar qué fue lo que sucedió acá, mire. Precisamente en el spoiler que Jaime nos acaba de decir, tocayo, ¿qué les pasa? Entonces, mire, vamos a ver entonces en ese caso, en el spoiler que Jaime nos acaba de hacer, qué fue lo que sucedió, mire, y es esto. Ya si nosotros hiciéramos el ejercicio, así como lo veníamos haciendo, de hacer todos los versículos hasta llegar al final del capítulo 5, observe lo que sucedería. Es lo que Jaime nos estaba diciendo, mire. Ahí usted ve qué es lo que pasa. Cada uno de los individuos, cuándo fue que fue naciendo. Vaya, que por ejemplo tenemos que en el caso de Seth nació cuando tenía 130 años, Enos 235, Cainán 325, y mire el spoiler que Jaime nos estaba haciendo. Quiere decir de que prácticamente desde Seth hasta Lamec, todos conocieron a Noé. Perdón, a Adán. Todos conocieron a Adán. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es bien interesante y mire ahora entonces la cara que va agarrando el capítulo ahora que tenemos este dato. Quiere decir entonces de que el único de toda esta genealogía, el único que no conoció a Adán fue Noé. De ahí todos los demás lo conocieron. Todos los demás lo conocieron. Entonces, ¿qué le demuestra a usted? Quiere decir de que por lo menos pasaron 930 años en que si alguien quería saber, hey, mira, ¿y cómo habrá sido estar en el huerto del Edén? Pues mira, ahí anda Adán que todavía está vivo, vamos a preguntarle si queremos. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Estaba esa situación de que prácticamente durante 930 años, Adán fue un testigo presencial
de qué era lo que había pasado en el huerto del Edén. Y todos estos caballeros, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, todos lo conocieron. Estamos ahí era la idea a la que usted quería llegar, ¿verdad, don Jimmy? ¿Sí? Por ahí andaba el lío. Ahí anda el lío, pero le comento algo que me salta la curiosidad. Sí. Entiendo que Noé vivió tiempo después del diluvio. Cuando... Sí, lo que pasa es que yo estoy haciendo la cuenta nada más hasta el diluvio. Hasta el diluvio. Sí, este cuadro es hasta el diluvio. Entonces quiere decir de que desde el momento que las escrituras comienzan a contar hasta el momento del diluvio, hay 1656 años. Después del diluvio todavía Noé vivió 350 años más y conoció a algunos de los caballeros, pero para eso tendríamos que echarnos esta misma travesura, pero en la genealogía de Génesis 11. En la genealogía de Génesis 11. Y le voy a dar un spoiler para una charla que vamos a hacer otro día relacionada con esta, y es lo siguiente. Es el hecho de que Sem, de los 3 que habían estado en el arca, llegó hasta la vida de Jacob. O sea, de que Abraham, Isaac, Jacob conocieron a Sem. Entonces, increíble, ¿va? Pero ¿sabe qué? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se entiende eso? Se entiende precisamente al hacer esta matemática. Porque lo que sucede es de que, vaya, uno le digo, a mí me pasó durante mucho tiempo que yo leí el capítulo y, ay, para empezar, ese nombre de Mahalaleel es bien difícil de poder pronunciar, ¿va? Dígame, hermano Roberto, perdón. Por curiosidad, pastor, y esta clase la está grabando. Ahorita se está grabando. Sí, ahorita se está. No, es que yo sabía que la iban a querer, ¿cómo? De que no, la estamos grabando. La estamos grabando. Fíjese que ahorita solo se está grabando, ya vamos a ver de ponerla, vamos a crear un canal precisamente que se llame igual que la reunión Creciendo en Sabiduría, ahí lo vamos a poner para que ustedes lo puedan ver. Excelente. Claro, lo ideal sería, y le comento, lo ideal sería que estemos en las reuniones porque, quieras o no, se enriquece con el conocimiento de todos, pues. No, porque si fuera solo hacer el video, yo lo hago y no le digo a ninguno de ustedes, pues. Pero la idea es las opiniones, las experiencias. Entonces, por eso es de que aunque el video se va a subir, pero siempre pensando en aquello de que en la medida de lo posible, si podemos estar en la reunión, sería lo ideal, ¿verdad? Pero ahorita sí se está grabando la reunión. Sí, no, entonces, por paso. Ajá, correcto. No, y está bien, y está bien. Entonces vea una situación, tal vez para que terminemos de afianzar esta parte. Como todos ellos se conocieron, nos deja una lección bien importante. La fe se transmitía de padres a hijos, ¿verdad? Que le voy a comentar, esa es una de las metas, y ese es uno de los propósitos que todos los que tenemos hijos o los que en algún día los van a tener, nos debemos de hacer, es de que nuestros hijos crezcan en nuestra fe. Que no sea aquello de que, no, sí, es que mi papá era el que era evangélico, pero yo me he hecho masón, me he hecho libre pensador, o últimamente me he hecho ateo, ¿va? No. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Usted puede darse cuenta a la luz de lo que estamos viendo en este cuadro, que qué era lo que sucedía. La fe se transmitía de padres a hijos. Esta gráfica también nos ayuda a contestar otra pregunta. ¿Se ha fijado que muchas veces los incrédulos, cuando tratan de poner en duda lo que dice la Biblia, hacen esta pregunta? A ver, decime de dónde sacó Caín a su mujer. ¿Verdad? Porque dice que se fue a la tierra de Nod y que allá encontró a su mujer. Se casó con una de sus hermanas. Porque estábamos leyendo en lo que veíamos anteriormente, que cada uno de estos durante toda su vida, ¿qué pasó? Engendró hijos e hijas. Y ya le voy a enseñar otro cálculo matemático bien interesante, donde se estima cuál era la población que existía antes del diluvio, pero ya vamos a llegar a esa matemática. Entonces, perdone, pastor. Dime. La pregunta que hizo que nos hacen todo el tiempo, de cómo tuvo hijos, me la podría responder, que la verdad sí, siempre me ha dado duda.
Sí, es que vaya, muchas veces cuando preguntan esa situación de que, y de dónde sacó Caín a su mujer, porque dice que se fue a la tierra de Nod, dice, y que allá conoció a su mujer. Lo que sucedía es de que ustedes ven de que esta gente es que era, vaya, por ejemplo, en el caso de Adán, por ejemplo, vivió 930 años. Su hijo nació cuando Adán tenía 130 años, pero después dice que en los 800 años siguientes, Adán tuvo hijos e hijas. Y la misma situación, Pero, o sea, se casaron entre ellos, son primos o algo así. sí, pero ¿sabes por qué? Porque en ese entonces sí se podía. Porque la prohibición de casarse entre primos apareció hasta el libro de Levítico. Entonces, mientras tanto, y como lo que ellos estaban haciendo era poblar la tierra, entonces en ese momento sí se podían casar entre primos y no había ningún pecado. Pero Ya genéticamente hasta, había problemas, ¿o no? ¿cómo? Pero genéticamente no habían problemas. En ese momento no, en ese momento no. Ya en el libro de Levítico, cuando se pone la prohibición, ¿qué es lo que se hace? Se pone la prohibición, pero también se pone una llave genética. ¿Y la llave genética cuál es? Son ¿cómo se llama? Las deformaciones. Las deformaciones que pueden darse. De hecho, por ejemplo, hay un caso en la actualidad bien interesante y ese es de los samaritanos que viven en Israel, de que ellos con tal de mantenerse puros, así como venían desde el Antiguo Testamento, se han casado entre ellos, pero una de las cosas que en la actualidad ellos tienen su anemia permanente. O sea que por más que se alimenten, se ven así todos como que son mero cadavéricos, ¿no? Se ven así mero zombies. Pero es por eso, porque como se han estado casando entre primos durante varios siglos, entonces Sí, o sea, eso han han hecho echado los a perder reyes la... también, ¿verdad? Que la sangre la quieren mantener pura y se casaban entre ellos. Correcto. Entonces, Pero entonces bíblicamente sí todos son familia. O sea, cuando sí, dicen que somos el pueblo de Dios, todos somos hijos de Adán. es que Venimos de la misma rama. todos descendemos de ahí, todos descendemos de ahí. ¿De Ahora, dónde está la separación? Porque ahí me pierdo. Si todos deberíamos tener un antecedente crítico. O sea, la rama familiar de todos nosotros se debería juntar en una persona, ¿o no? sí, y de hecho, inclusive, precisamente esa persona en la que se juntan es en Adán. Desde ahí es de donde comienza todo, ¿verdad? Ahora, el asunto es está ese tronco común y hay una situación bien curiosa, fíjate, ya que estás mencionando eso, Sí, que me dejan dudas siempre me preguntan. que, que genéticamente todos somos iguales, es por eso de que, por ejemplo, alguien de raza negra se puede emparentar con alguien asiático y puede tener hijos sin ningún problema. ¿Por qué? Porque como estamos siempre en la misma especie genética. Pero ¿cuándo cuando hay separación donde se separan las familias? ¿Cuándo Ah, cambian esos genes? Básicamente lo de los genes aparece con la prohibición del libro de Levítico. Mientras no está la prohibición de Levítico, hasta ese momento todavía la gente podía casarse entre primos. Es por eso de que, por ejemplo, Abraham, su esposa era su media hermana, que él decía, es hija de mi papá, pero no es hija de mi mamá, pero porque en ese entonces todavía se podía. Ya después en el libro de Levítico es donde aparece y dice, ya no. Ya no. ¿Pero por qué razón? Porque ya la humanidad ya está extendida y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero ¿Dónde Adán y Eva tuvieron tantos hijos? ya Que vamos a llegar comenzaron a caminar por todo el mundo. ya vamos a llegar a la cifra, porque son más de 1.030 millones de personas, te cuento. Y la pregunta que se me viene, ¿cómo llegaron al otro lado del continente? ¿Cómo volaron todos? Si el mundo conocido comenzó en Israel. Se pasaron por el estrecho de Bering. Se pasaron por el estrecho de Bering, o como en el caso de los vikingos, de que ellos navegaban los mares desde hace mucho tiempo. Por el estrecho de Bering fue. Sí, por el estrecho. Entonces siempre hay el tronco común. Entonces, vea una situación, creo que este cuadro ya nos despertó alguna curiosidad, ¿verdad? Siempre para reforzar el punto que decía Jaime Rivas, Noé después del diluvio todavía vivió una cantidad de años más, solamente que para eso tendríamos que irnos al cuadro de Génesis 11, que este día no lo vamos a ver, lo vamos a ver otro día, lo voy a dejar ahí con la picazón. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros, dígame Jaime, sí? Al menos teóricamente podría decirse que, permíteme que ya me... ¿Quiere que me regrese al cuadro? Sí, hágame el favor. Aquí estamos ya. Al menos teóricamente podría decirse también con la salvedad del redondeo, ¿verdad? Sí, con la salvedad del redondeo. Que Lamec y Matusalén pudieron haber muerto el mismo año del diluvio.
Fíjese, si usted observa las cifras, tenemos que el diluvio ocurrió 1656 años después de que cuando se comienza a contar. Basado en ese cálculo, Lamec murió 5 años antes del diluvio. Y eso ayuda a contestar la pregunta esa de que, bueno, ¿y por qué Noé no llevó al papá? Porque había muerto 5 años antes. Sí. ¿Verdad? Había muerto 5 años antes. Y en el caso de Matusalén, es cierto de que aunque él prácticamente murió en el mismo año 1656, pero en el caso de Matusalén ocurre una cosa, que más adelante las escrituras cuando hablan acerca del diluvio, menciona que dice que el diluvio fue en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo a los 17 días del mes. Quiere decir de que Matusalén, con esa cuestión del redondeo, todavía tuvo 1 año y 15 días para morir, perdón, 1 mes y 15 días para morirse. Entonces, por eso que tampoco lo llevaron en el arca. Ok, ¿Verdad? copiado, gracias. ¿Verdad? No, le digo, es que es bien interesante lo que se desprende de todo esto. Entonces, ahora podemos pasar a las lecciones. Y es esta. Decíamos de que la genealogía, la de Génesis capítulo 5, comprende un periodo de 1656 años del momento que se comienza a contar hasta el momento del diluvio. Y con excepción de Adán y de Noé, todos se conocieron. Todos se conocieron. La otra cosa, lo que le decía de la fe de padres a hijos. Camila, si nos lees, por favor, esa cita de Deuteronomio 4:9, por favor. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Correcto. Entonces, ¿por qué veíamos esta situación? Porque ¿cómo se llama? La fe antes del diluvio, ¿cómo se transmitía? De padres a hijos. De padres a hijos. Es más, inclusive en la época cuando no existía la ley de Moisés, por ejemplo, Job, que es un libro mucho más antiguo a la ley de Moisés, ¿quién era el sacerdote el sacerdote de la casa? Job. O Abraham, que era más o menos de la misma época. Por eso es de que usted ve que Abraham ofrecía sacrificios. ¿Por qué razón? Porque lo que se hacía era de que la fe se transmitía de padres a hijos. Y por eso notamos situaciones como, por ejemplo, esa cuestión de que, por ejemplo, ¿por qué Abraham no quería que Isaac se casase con las mismas del lugar? No le dijo, sino que hay que ir a conseguir mujer allá en mi tierra y en mi parentela. O sea, de que él estaba siempre con esa misma situación de no unirse en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, ¿cómo se transmitía la fe en ese momento? De padres a hijos. Y por eso es de que en esa genealogía de Génesis capítulo 5, que abarca desde el momento que se comienza a contar hasta el momento del diluvio, ¿qué es lo que sucede? Está comprendiendo un periodo de 1656 años. Y vemos de que Lamec, que era el padre de Noé, no lo metieron al arca porque había muerto 5 años antes. Y Matusalén, que aunque llegó al mismo año en el que sucedió el diluvio, pero como el diluvio dice la escritura que ocurrió en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, entonces Matusalén tuvo todavía 1 mes y 15 días para morirse, y por eso no lo llevaron en el arca tampoco. Entonces es bien curioso eso, ¿no? De que algunos se salvaron yendo en el arca y otros se salvaron del diluvio a través de la muerte, por decirlo de una manera. Ahora, hay una situación. Este es un punto que, mire, a veces a mucha gente le encanta pelear sobre esto y tienen toda la razón. Son estos caballeros que aparecen acá en Génesis 6:4. Alma, si nos lees esa cita, por favor. Génesis 6:4. Voy. Génesis 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Correcto. Entonces, fíjese que tal vez si hacemos una lectura un poco desapasionada del pasaje, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Fíjese bien lo que dice. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea, los gigantes no salieron de esa relación entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, sino que ellos ya existían ellos solitos, ¿verdad? Ya le voy a comentar
de dónde es que se supone que venían. Entonces, lo que pasa es de que en el caso de los gigantes, existían antes del diluvio, existieron después del diluvio e inclusive en tiempos modernos también se han dado casos de gigantes. Déjeme explicarle. Una cosa que usted va a escuchar cuando oiga este lío de los gigantes es que más de alguien le va a decir, mira, es que esos son los nefilim. ¿Y de dónde se supone que sale esa travesura? Porque la palabra ahí en Génesis 6:4, cuando habla acerca de que había gigantes, nuestra versión lo ha traducido por gigantes, pero no es una traducción exacta, sino que en el hebreo simplemente dice había nefilim. Hasta la fecha se debate precisamente qué se supone que podrían ser esos gigantes. ¿Por qué nuestra Biblia pone gigantes? Porque resulta que cuando se tradujo el Antiguo Testamento al griego, en la versión de los 70, estos señores se les ocurrió la feliz idea de poner gigantes. O sea, porque hablando acerca del griego que usted no sabe que sabe, si alguien le dice a usted, ¿y vos qué otro idioma puedes hablar acerca del español? Dígale, yo sé hablar griego. Y que decime una palabra en griego, gigante. Ahí está, mire, y ahí usted la puede ver aquí en amarillo. Ahí la puede ver en amarillo. Ahí lo que dice es gigantes en griego. Así que si alguien le dice, decime una palabra en griego, gigante. Pues es una palabra griega. Es una palabra griega. Así que ya aprendimos griego. Ahora, yendo un poco a esta cuestión de los gigantes, creo que le va a llamar un poco la atención esto. Mire esta foto. ¿La ve? Déjeme comentarle un poco acerca de esa foto. Ese sujeto que está allí padeció de una enfermedad que se llamaba gigantismo. Gigantismo. El papá de él, que es el chiquitín que está ahí a la par, medía 1,85 m. Ya usted se puede imaginar para que vea qué es la altura de este. Ese sujeto se llamaba Robert Pershing Wadlow y nació el 22 de febrero de 1918 y murió el 15 de julio de 1940. Fue el hombre más alto de la historia según el libro Guinness de los récords. Fue conocido también como Alton Giant o traducido como el gigante de Alton. Tenía una altura de 2,72 metros, o sea, 8 pies o 11 pulgadas, y un peso de 222 kilogramos o 488 libras, cuando falleció a los 22 años. Su gran tamaño y su continuo crecimiento durante la edad adulta estaba provocado por una hipertrofia de la glándula pituitaria. No dejó de crecer hasta su muerte, por lo que se cree que de haber vivido más, es posible que hubiese alcanzado una altura mayor. Hallarle zapatos ha de haber sido mero complicado. Zapatos, pantalones, un montón de cosas que a saber de dónde se las hacían, ¿verdad? Entonces, lo que pasa con los gigantes es esto, mire. Habían gigantes ahí en Génesis 6:4 y esa misma palabra Nefilim aparece en Números 13:33. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Habían gigantes antes del diluvio y después del diluvio. ¿A causa de qué? A causa de una alteración genética. Es por eso de que usted ve que la altura de Goliat andaba bien cerca de este caballero, porque él dice que medía 202 metros y 72 centímetros. Goliat medía 2 metros y 92 centímetros y medio. O sea que Goliat todavía era 20 centímetros más alto que este. Por eso era que todo el mundo le tenía miedo cuando él decía, mándenme uno pues. Mándenme uno que pelee conmigo y si me gana, nosotros vamos a ser sus esclavos. Claro, con semejante gorila, ¿quién iba a querer pelear con él? Pues, ¿verdad? ¿Quién iba a querer pelear con él? Entonces se da esa situación de que por eso vemos de que había gigantes antes del diluvio y había gigantes después del diluvio. ¿Causados por qué? Causados por una alteración genética que era la que hacía de que existiesen esos seres de ese tamaño. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, Edwin. Entonces, o sea, Sí. espérenme, que me quedé en duda porque Te quedaste luciado, a ver. me han contado que los gigantes venían de las relaciones de los demonios con las hijas de los hombres, ¿verdad?
Sí, ahora Los ángeles caídos, o sea, los demonios. te voy a decir por qué eso no es así. Eso no es así porque en Hebreos 1:7 la Biblia dice lo siguiente, dice que Dios hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Entonces, aunque fuera demonio, un demonio no puede engendrar un hijo. Entonces, por esa sencilla razón, esa teoría no es correcta. Y es por eso de que nosotros notamos esa situación de que si nos regresamos al pasaje este de Génesis que estábamos viendo, mire, para que tal vez nos hagamos una idea de lo que estábamos diciendo. Fíjate lo que dice Génesis 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea que los gigantes ya existían aparte de la relación de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, ¿verdad? Entonces, por eso ¿Y ese es de pasaje que de los hijos de Dios con los hijos de los hombres, a qué se refiere? en el caso de los hijos de Dios era la descendencia de Set que se emparentó con la descendencia de Caín, que eran las hijas de los hombres. O sea que lo que sucedió fue que se relacionaron creyentes con inconversos. Ajá. Se ¿Verdad? arruinó la raza, entonces. Ya, correcto, pero ya una mezcla entre incrédulos y creyentes. Camila, veamos, por favor, tenías una pregunta. Sí, bueno, más que todo una aportación, pero A ver, sí, también pregunta. Dale. Con respecto a los, ¿cómo era? Nefilim. No me recuerdo. Aquí está, mira, aquí está en pantalla ahorita, Nefilim. Esa es la Vale. palabra, esa es la palabra que se ocupa en el texto hebreo para hablar acerca de los gigantes en Génesis 6:4, perdón. Exacto. Entonces quiero hablar de los Nefilim, que Ajá. sería muy difícil haber durado mucho tiempo siendo un gigante. Porque, a ver, metiéndome un poco más a lo médico, a la anatomía, el cuerpo, mientras más chiquito es, más bombea sangre, entonces la presión arterial es mayor. En cambio, en las personas que ya son altas, o bueno, en este caso cuando ya se es mayor de edad, disminuye, porque el cuerpo ya va, o sea, apagándose. Entonces, para los gigantes, ¿cómo hubiese sido la vida de un gigante sabiendo que tiene que bombear toda la sangre a todo el cuerpo con un ritmo cardíaco normal? Entonces también la vida de eso se lo acortaría. Vaya, fíjate, te voy a comentar una cosa. Otro día, no va a ser no va a ser el siguiente miércoles, pero otro día vamos a ver precisamente la lucha de David contra Goliat. Y fíjate que ya que tú acabas de hacer todas esas menciones, lo que sucedía en el caso de Goliat y en parte explica por qué David le pudo vencer, era porque como Goliat al padecer gigantismo era más torpe de movimiento. Aparte de que parece ser de que las personas que tienen gigantismo padecen de una enfermedad que se llama mianopía bilateral temporal, o sea que no tienen un campo periférico hacia los lados. O sea, su campo periférico hacia los lados es bien corto. Entonces, ¿qué era lo que podía hacer? Como David era pequeño, él perfectamente podía correr de lado a lado y salir del campo visual de Goliat, ¿verdad? Entonces, hay en ese sentido, ya que lo estás mencionando, también en parte una explicación médica sobre por qué razón, vaya, desde el punto de vista de la fe, pues es cierto, David confió en Dios y toda la cosa, y por eso fue que venció a Goliat. Pero desde el punto de vista físico, también Goliat, a pesar de su estatura, tenía ciertas limitantes, y una de ellas era la torpeza de movimientos. Aparte de que en las articulaciones, y creo que eso tú nos lo puedes explicar mejor, las articulaciones por la misma altura son más débiles, ¿verdad? En general, todos los huesos, más en la parte, bueno, en las extremidades inferiores, son las que más reciben el peso de la persona, y ya siendo una persona muy alta, también lo vuelve más lento. Por eso fíjate que veíamos este caso, por ejemplo, de este sujeto, de que él prácticamente solo vivió 22 años, pues, porque ya, imagínate, para medir 2,72, el esfuerzo que se supondría que tendría que estar haciendo el corazón, bueno, es comparable, por ejemplo, al esfuerzo que hace el corazón de las jirafas para bombear la sangre desde donde está, que está, digamos, entre las patas delanteras hasta la parte de arriba de la cabeza. Es una situación similar. Por eso es de que a las jirafas no se les puede hacer correr mucho por lo mismo, porque entonces como que les entra mareo por la misma cuestión de que tienen que bombear aire tan arriba. Entonces, en el caso de Goliat, claro,
Nosotros, quiero hacerle la salvedad. Nosotros hoy bien campeonamente decimos, pues sí, es que Goliat padecía de gigantismo. Pues sí, pero yo a veces me he hecho la pregunta, y seamos un poco honestos, ¿cuántos de nosotros nos hubiéramos atrevido a pelear contra Goliat? Ahora, le voy a comentar una cosa. Fíjese que aquí en el caso este de David y Goliat, está la cuestión esta del vaso medio vacío y medio lleno. Porque la lógica es esta. Todos los demás, fíjese bien, todos los demás decían, Goliat es muy grande, me va a matar. David decía, Goliat es bien grande, no puedo fallar. ¿Me explico? O sea, es siempre el mismo problema, pero lo que varía es el enfoque. Lo que varía es el enfoque. ¿Verdad? Que mientras los demás decían, no, este me va a matar. Mire, yo nunca he disparado un arma, pero si me dijeran de dispararle a un elefante, creo que es más fácil de pegarle a un elefante que a un colibrí. Entonces en ese aspecto, bueno, inclusive la física esa de la onda que usó Goliat, mira qué interesante, en ESPN una vez lo explicaron. Mira que vamos a hacer un estudio aparte, se los prometo. Vamos a hacer un estudio aparte donde vamos a explicar esa lógica sobre cómo fue que David venció a Goliat. Ahora, entonces tenemos de que tanto antes del diluvio como después del diluvio habían gigantes, porque usted ve, por ejemplo, a Goliat. Goliat inclusive menciona la Biblia que tenía un hermano que se llamaba Lami, ¿verdad? Tenía un hermano, y David salió con 5 piedras. Salió con 5 piedras no porque tenía miedo de fallar, sino que la teoría era de que Goliat tenía 4 hermanos más. Entonces, ¿por qué? De que si salen los otros 4, mire, aquí yo vengo con la planilla para repartir. Pues entonces aquí damos planilla, aguinaldo, cuchubal y todo lo que usted quiera. Entonces, por eso era de que David salió con 5 piedras para Goliat y los hermanitos. ¿Seguimos entonces? ¿O tratamos de terminar para que vayamos a la última parte? Aquí está lo que... Dígame. Creo que también lo que usted mencionaba, la pregunta que hacía, que cuántos de nosotros hubiésemos tenido el valor de enfrentar a Goliat, yo creo que... Yo soy uno que yo no. No, yo creo que ahí tiene que ver mucho la sabiduría que Dios puso en David, porque si todos los que estaban ahí oyendo a Goliat provocar al pueblo de Israel hubiesen sabido esto que hoy sabemos nosotros, de lo de la ciencia, la aportación que dio la hermana respecto a la es nuestra médica. doctora de cabecera, se llama Camila Baires. Ok. Respecto a la parte médica y todo eso, creo que ahí sí cualquiera se hubiese animado, pero ahí es donde Dios puso ese, no sé, ese conocimiento, esa sabiduría en David únicamente para poder hacer eso que hizo, pues, o sea, por medio de lo que Dios le reveló, a lo mejor, pues, pienso yo. Sí, claro, aparte de que también recuerde que una de las cosas que sucedía con David era el hecho de que el Espíritu Santo permanecía en él de una manera, el Espíritu Santo permanecía en él más tiempo de lo usual en el Antiguo Testamento. A pesar de que en el Antiguo Testamento menciona las Escrituras que el Espíritu Santo venía temporalmente, en el caso de David la cosa era totalmente diferente. Era totalmente diferente. Entonces, en parte, pues su fe en Dios, digámosle así, la guía y la fortaleza que le dio el Espíritu Santo, fue que a él, aparte de que David, cuando él presentó su hoja de vida, él le dijo a Saúl, mira, le dijo, yo he peleado con leones y con osos. O sea, yo no es la primera vez que voy a ir a pelear. Yo ya he peleado antes. Y nos hemos pegado unas buenas calaseadas. Entonces, en ese aspecto, ¿qué fue lo que sucedió? David no era la primera vez que iba a pelear, él ya había peleado antes. Entonces, la unión de todos esos factores es lo que explica precisamente por qué fue que David venció a Goliat. Prometo un día de estos que hagamos ese estudio y vamos a tener a nuestra doctora de cabecera para que nos explique esa situación. Dígame, Jaime, perdón. Jaime Pastor, me pareció oír de que usted mencionó de que los ángeles no se podían reproducir, ¿verdad? No, por la cuestión esa de que el libro de Hebreos, en Hebreos 1:7 menciona que los ángeles son espíritus. Pero digamos, cuando hay casos, cuando se materializan, o sea, se adquieren forma humana. Por ejemplo, cuando fue... Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Sodoma y Gomorra, exacto. Ellos comieron, durmieron, o sea, esas facultades sí las comparten, pues, cuando adquieren la forma humana, que entendería, pues, que bajo la bendición de Dios, bajo la aprobación de Dios lo pueden hacer. No creo que sea
Sí, tantos sí, años por no, ahí. y de hecho, inclusive, fíjese que muchas de esas cosas son formas, por ejemplo, que ellos toman para ser entendibles para nosotros, ¿verdad? Porque por eso, bueno, inclusive esa misma cita de Hebreos 1:7, ¿qué es lo que dice? Dice, Él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. O sea que ellos en realidad son otra cosa que nosotros no, digamos, como que sería un poco difícil para nosotros el poder entender qué clase de criaturas son. Entonces ellos lo que hacen es que toman una forma más o menos entendible para que nosotros podamos platicar con ellos, pues, pero no que ellos sean así. Porque inclusive fíjese que, por ejemplo, otra cosa que esa cita de Hebreos ayuda a contestar es esa famosa pregunta de que si los ángeles tenían alas o no, ¿verdad? Entonces lo más probable, basado en esa cita de Hebreos 1:7, es de que no tienen alas, porque para empezar un espíritu para volar no necesita alas, pues. Entonces, esa cita de Hebreos 1:7 le diré, ayuda a comprender una serie de situaciones sobre qué sí pueden hacer los ángeles y sobre qué cosas no pueden hacer, ¿verdad? Entonces, una de ellas es, por ejemplo, la cuestión esa de no engendrar, pues porque el que engendra es el cuerpo. El que engendra es el cuerpo y ellos no tienen cuerpo, que a veces se materializan para que nosotros podamos entender y platicar con ellos es otra cosa, pero no que tengan un cuerpo como el que nosotros tenemos. De hecho, inclusive usted se fija que en aquel pasaje donde a Jesús lo cuestionan sobre la resurrección, ¿qué es la respuesta que él da? En la resurrección les dijo, ni se darán en casamiento, sino que serán como los santos ángeles de Dios que ni se casan ni se dan en ángeles. Es diferente a la nuestra. Ese es básicamente lo que sucede. Entonces ahí hay una serie de ideas precisamente que ayudan un poco a visualizar el asunto. Aquí está, mire, esa palabra que les estaba mencionando, la palabra nefilim, así que cuando usted oiga en alguna de esas películas así de que de repente salen, como ya ve que casi siempre les ponen nombres a los demonios y todo ese tipo de cosas, a veces dicen los nefilim, y a veces uno se queda como que, ¿y de dónde han sacado eso? Es porque la palabra que se ocupa en Génesis 6:4 para hablar acerca de los gigantes es la palabra nefilim, que en este caso, pues lo que usted está viendo en pantalla es la gramática de Gesenius, que dice, mire, la etimología de esa palabra es incierta. O sea, no se sabe exactamente qué significa, pero Gesenius se inclina porque signifique agresor o que signifique cayendo sobre, pero la palabra es oscura. La palabra es oscura. Los de la Septuaginta, pues ellos resolvieron bien fácil su problema. Ellos dijeron son gigantes y ya quedó bien. Y como habían gigantes de este lado del diluvio, como Goliat, como los que se encontraron cuando salieron ¿cómo se llama? De Egipto, que dice que, por ejemplo, Og, rey de Basán, tenía una cama como de 4 metros y cosas así por el estilo. Entonces, como habían gigantes de este lado también, entonces por eso todavía refuerza más el punto de que no sea producto de un incesto ¿cómo se llama? Entre seres humanos y demonios, sino que meramente una cuestión meramente genética. Déjenme mencionarle tal vez una última cuestión. Si usted se fija en la gráfica que hicimos hace rato, veíamos de que que el periodo que está desde que se comienza a contar hasta el momento del diluvio, estamos hablando de 1656 años. Ahora, ¿qué cantidad de gente existía en el diluvio, antes del diluvio? Fíjese que para eso está esta pequeña ecuación que está ahí, mire, 2 por 3 a la n. Ya se la voy a explicar. O sea, ahí lo que usted está haciendo es de que el 3 lo eleva a la potencia n y el resultado lo multiplica por 2. Entonces, con esa ecuación se ha hecho la estimación de cuánta gente pudo haber existido antes en el momento del diluvio. Fíjese bien. Vea que hay un párrafo a la izquierda que dice, es ciertamente muy prudente estimar que cada familia tenía, digamos, 6 hijos y que cada nueva generación necesitaba 90 años como término medio. Es decir, supongamos que la primera familia, Adán y Eva, tuvo 6 hijos, o sea, pero debió tener más, ¿verdad? Porque la escritura dice que tuvo hijos e hijas, pero para efecto del cálculo pensemos en 6.
y que las 3 familias que podían establecerse de estos tuvieron 6 hijos cada una, y que las 9 familias que resultaron de ellas tuvieron 6 hijos cada una, y así sucesivamente. En realidad es muy probable que cada una haya tenido más de 6 hijos, pero esta cifra compensará por los que no se casaron o murieron prematuramente, etc. Con una cifra promedio de 90 años por generación, lo que parecería ser mucho más elevado de lo que quizás haya sido el caso en la realidad, uno puede calcular que durante los 1656 años desde Adán hasta el diluvio, existieron unas 18 generaciones. Esas 18 generaciones es dividiendo 1656 entre 90. Con esa ecuación que usted ve ahí de 2 por 3 a la n, la población antes del diluvio se ha estimado en 1033 millones de personas, tomando como base que en 17 generaciones aplican personas. En 18 generaciones serían 774 millones de personas más. Este cálculo aparece en un libro que se llama El diluvio del Génesis, el relato bíblico y sus implicaciones científicas. Entonces ellos explican que si en el momento del diluvio estuviera viva la generación 17 y la generación 18, quiere decir de que en el momento del diluvio, haciendo estas estimaciones, había 1033 millones de personas. Opinión. Ya lo dejé que pensar, va. Ya lo dejen que pensar. A ver. Y todo ese grupo de personas murieron ahí ese día. ¿Cómo? Todo ese grupo de personas se hundieron, o sea, quedaron soterradas con el agua. Sí. 1033 millones de personas. Poquito. Poquito, va. Bueno, ahorita, en este momento ya somos 8,000 millones de personas. O sea, de que esa población multiplíquela por 8 y es la población actual. Ya ahorita ya somos 8,000 millones de personas. Eso que usted ve aquí es precisamente por si usted se quiere echar el cálculo. Mire, 2 por 3, en este caso, este simbolito que está aquí es para elevar a la potencia. Es para elevar a la potencia. Entonces, en el primero, ahí lo que usted ve es la pantalla de una calculadora científica de celular. Entonces, lo hace por 17 y le da los 258 millones. Lo hace por 18 y le da los 774 millones. Suma las 2 generaciones, que es posible que las que hayan estado vivas al momento del diluvio, y es que da la cifra de 1033 millones de personas. Dígame, hermano Mario. Yo creo, pastor, que de igual manera esa cantidad de personas se queda un poquito baja, porque ahí ha hecho como como asumiendo como que vendaje. como dice el párrafo. Ajá, correcto, porque yo creería que incluso fueron más personas, aparte de lo que dice la Biblia, y le nacieron hijos e hijas, también está el hecho de que los antediluvianos vivían un montón de años. Por ejemplo, Adán vivía 930 años. Póngale que nosotros con un promedio de vida de que 70 años, a veces hay familias que tienen hasta 4 o 5 hijos, no digamos esas personas que vivían 900 años. Pues correcto, es correcto. Veamos, ahí tienen otra pregunta. Dígame, hermano. Active el micrófono para que pueda hacer su pregunta. Dígame. Men. A ver. Pastor, relativamente se dice que era un número bajo, pastor, pero yo considero que para las condiciones que tenían y que no había muchos años de procreación, yo considero que era un número bastante grande de personas. Tomando en cuenta el comentario que decía el hermano hace un momento, de que pudo haber sido más en ese caso, pastor. Es muy probable, pero sí, era un número bastante elevado también, pastor. Yo, bueno, en lo personal lo digo así porque pensaba que fuera un número más pequeño, le digo. No, vaya. No, y es que fíjese que vaya, la investigación de esta cifra, por ejemplo, a los estudiosos del periodo antediluviano, les ayuda a contestar una pregunta, porque a veces uno de los líos es, ¿y el diluvio fue local o universal? Entonces, para matar a toda esa gente tuvo que ser universal. ¿Tuvo qué? Entonces ya eso pues ya lleva otras implicaciones también, pero es parte precisamente de toda esta investigación que está relacionado precisamente con este tema del diluvio, ¿verdad?
Entonces, yo creo que algunos de ustedes quizás como que es primera vez que veían una travesura así, ¿va? Pero ¿qué es lo que sucede? Se da la situación esta de que tenemos que todos ellos vivían bastante. Como ustedes muy bien han hecho la observación y de las escrituras se desprende de que ellos tenían hijos e hijas aún en edades avanzadas. Bueno, en el caso de Noé dice que sus 3 hijos nacieron cuando él tenía 500. O sea, de que ellos llegaban a edades avanzadas y ahí usted se puede imaginar cómo era el pastel de cumpleaños, cuántas velitas ponían, ¿no? Entonces llegaban a edades avanzadas y todavía ellos tenían capacidad reproductiva, pues. Entonces es por eso de que, claro, vea de que en este caso, a pesar de que es una cifra un poco conservadora, tomando en cuenta, así como está, como lo explica Whitcomb y Morris, pero como el hermano Mario dice, es muy probable que la cifra debió ser un poco mayor, pues. Pero digamos, aunque fuera esa cifra, fue bastante gente. Es por eso de que el diluvio se compara con la venida de Cristo. Por eso usted se fija que Jesús en Mateo 24 que dice, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué razón? Porque el diluvio fue universal. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que va a ocurrir cuando Cristo venga otra vez va a ser de alcance mundial. ¿Verdad? Maestro, Dígame, hermano Jan. Hola. buenas noches, maestro y compañeros. ¿Cómo está? Bien, gusto saludarles. Y me llamaba un poco la atención ese dato de Noel, maestro, y si no más me recuerdo, si no me corrige, con relación a Abraham y Sara, era como a los, no más me recuerdo, 100, ¿verdad? Más o menos. ¿Por qué será entonces que tenían esa como duda, si tenían un poquito más de quizás de una situación de poderse reproducir? No sé si me estoy saliendo fuera del tema, sino que estamos hablando en No, relación pero los fíjate, años. pero ¿sabe por qué el caso no es igual? Recuerde que Sara era estéril. Entonces ellos tenían, digámosle así, su situación espiritual era muy diferente. Su hijo nació cuando Abraham tenía 100 y Sara 99, pero recuerde que porque Sara era estéril. Mientras que los que estaban antes del diluvio, ellos no eran estériles. Entonces, por eso es de que vemos esa situación de que la población antes del diluvio era una población bastante grande. En el caso de Abraham, la cosa era un poco diferente porque ya era parte del mismo trato que Dios tenía con ellos, de que pasaban los años y ellos no veían hijos por ninguna parte. Ahora, es bien interesante, solo para que nos enfermemos la mente, tener sexo a los 100 años, ¿no? ¿Cómo la ve? Hermano Jaime. Pastor, fíjese que yo la vez pasada oí una prédica de John MacArthur que abordaba este tema, pero él acotaba algo como para tratar de dar alternativas a la pregunta del compañero, y es que cuando sucedió el diluvio, previo al diluvio, como que no habían lluvias. Ah, sí. Por eso habla de un rompimiento de una fosa, vapores, no sé qué. Entonces, las condiciones climáticas realmente cambiaron dramáticamente de lo que fue el prediluvio a lo que fue el postdiluvio. Y como que la filtración de rayos ultravioleta y una cantidad de cosas adicionales provocaron pues que la expectativa de vida del ser humano bajara sustantivamente, pues porque ya después del diluvio ya no se oyen edades tan exageradas, pues como 900. No, y de hecho usted compara con la genealogía de Génesis 11 y los números cayeron hasta 300, 200, o sea, fue una cosa, pero extremadamente horrorosa. En parte, fíjese que eso que usted dice está en un libro y que a muchos nos sirve de base, es un libro que se llama El diluvio del Génesis, el relato bíblico y sus implicaciones científicas. Allí en ese libro se explica, entre otras cosas, por ejemplo, qué era lo que hacía el agua y por qué los antediluvianos vivían bastante. Porque toda esa agua en parte lo que hacía era como hacer una especie de protección, como lo que hace la capa de ozono en la actualidad, solo que más fuerte. Entonces eso era lo que sucedía. Veamos Alma primero y hermano Jan después. Yo había escuchado una teoría hace tiempo que como Dios hace todo con sus propósitos, ¿no? Entonces, vaya, el diluvio fue con sus propias como reglas, causas.
Ajá, pero tomando en cuenta, pudo haber causado cambios drásticos por los cuales las personas comenzaron a disminuir en su promedio de vida, por así decirlo. Dios también lo hizo como un propósito de que sabía que en algún futuro nosotros íbamos a estar como muy abarrotados de gente y necesitábamos menos tiempo para vivir para que pudiéramos caber más. Pues sí, entre otras cosas. Aunque fíjate que hay una estimación de que, por ejemplo, dice de que la humanidad al ritmo que lleva va a poder crecer hasta 15.000 millones de personas. Ya después, en ese momento, la población va a ser tanta de que ya sea o la falta de recursos o las mismas guerras que provoquemos va a hacer que hagamos una sola matazón de gente y reduzcamos el número. Qué Pero, pro. sí, así que hasta por ahí anda la cosa. Dígame, hermano Jan, perdón. Sí, también había, no me acuerdo dónde lo leí, maestro, que decir que cuando Noé sale y va al viñedo, ellos estaban acostumbrados a otro tipo de, como digamos, de cultivo, lo más así, ¿verdad? Por lo tanto, se cree un poquito que la inocencia de Noé en probar el vino y embriagarse no era como el resultado, llamémoslo así, de su De un desde antes acto del deliberado diluvio. de Ajá, emborracharse, por porque ejemplo. todo eso sí. Sí, porque yo escuchaba también algunos predicadores que Noé también le gustaba tomar, ¿verdad? Pero realmente se cree que Tenía un poco la cultura europea que le gustaba echar los vinos como los españoles. sí, pero se cree que él en su inocencia lo vamos a hacer, ¿verdad? Sí, no, Cuando, y es que lo que sucede es esto, de que después del diluvio, entre otras cosas, el clima cambió. El clima cambió. Entonces, eso en parte de lo que decía el hermano Jaime, que era lo que sucedía, como estaba toda esa protección de agua que se vino, entonces eso era una protección mayor que lo que hace la capa de ozono en la actualidad. Entonces, ¿qué pasa? Se vino toda esa cantidad de agua y uno de los efectos que se produjo es que la edad de los seres humanos se vino para abajo. Porque todos vivían arriba de los 900 y después del diluvio, ¿qué pasa? La edad cae a 300 y sigue bajando, bajando, bajando y bajando. Entre otras cosas, una de las causas es precisamente la cantidad de radiación que en la actualidad entra a la Tierra. El daño en la capa de ozono, ¿verdad? Aquellas gentes que tienen complejos de pescado, de que se pasan asoleando cada vez que que van a la playa y que todavía se dan vuelta y toda la cosa. Entonces hay una serie, hay la mala alimentación, entonces hay una serie de factores que hacen precisamente de que toda esa situación ocurra. Entonces, dese usted cuenta de las implicaciones de ese capítulo 5 del libro de Génesis que hasta este momento creo que muchos de nosotros lo considerábamos como un capítulo un poco árido, ¿no? Vamos a regresar a la gráfica solamente para hacer la conclusión magistral, ¿verdad? Y porque don Jaime este día nos hizo un spoiler bien interesante respecto de la interpretación de la gráfica, porque cabal ese era el Perdón. punto. No, al contrario, me encantó. Y le voy a decir por qué. Es que a mí le digo, me da no sé qué, a veces cuando la gente llega y solo escucha. No, la idea es pensar. La idea es pensar. Por eso es de que usted ve que las escrituras que dice el apóstol Pedro, que los santos hombres de Dios inquirieron, dice, y diligentemente indagaron qué tiempo y qué persona les indicaba el Espíritu de Cristo que moraba en ellos. Entonces, una de las labores que nosotros como creyentes debemos de hacer, ¿qué es? Hacer ese tipo de reflexiones. No crea que se lo he tomado a mal, al contrario, me encantó, porque la idea era esa. La idea era esa, la idea es que nosotros no veamos las escrituras de una manera tan pasiva, pues, de una manera, sí, ahí está, Génesis, el diluvio y todo. No, mire, hay muchas cosas sorprendentes en las escrituras. Hay muchas cosas sorprendentes en las escrituras y que a veces lo que se necesita es sentarse un poquito. Viera qué interesante los libros donde yo estuve viendo esta travesura. Y le digo, yo cuando vi esta gráfica, una de las cosas que dije es, ¿y esta gente de cuál fuma para que hayan hecho ese descubrimiento? Pues? Le digo, a mí me sorprendió y creo que a ustedes también, ¿verdad? En el sentido de decir,
Y eso pasó en Génesis capítulo 5, de que durante 1656 años, todas esas gentes prácticamente a excepción de Noé, que no conoció a Adán, pero de ahí todos los demás se conocieron. ¿Y qué pasó? La fe se fue transmitiendo de padres a hijos, de padres a hijos, que es precisamente la manera como debe ser en la actualidad, que la fe se transmita de padres a hijos. Veamos, hagamos un cierre magistral en este sentido de que si alguien tiene alguna opinión o alguna duda de todo esto que hemos dicho, vamos a dar tiempo para dos opiniones, ya sea opinión o pregunta. Así que la mesa está servida para quien quiera opinar. Amén, pastor. A ver, dígame. Fíjese que yo estuve leyendo no estoy muy seguro de si en el libro de Charles Wright o Sheffield, acerca de los nefilines, de los ángeles que se acercaron a las mujeres. Sí. Y él parece que da una teoría, pone ahí una teoría de doctrinas bíblicas, parece. Él dice que esos nefilines fueron castigados y fueron lanzados al Tártaros. Él dice nada más una teoría, por eso que ellos están encerrados ahí. No sé si será correcto. Fíjese que hay ángeles caídos que están encerrados en el Tártaro. La cita es segunda de Pedro 2:4. Pero lo que no menciona esa cita es de que si efectivamente eran nefilines. Lo que sucede es de que la palabra nefilim aparece solo dos veces en todo el Antiguo Testamento. ¿Cuáles? Génesis 6:4 y Números 13:33. Cuando habla acerca de que los gigantes, que cuando mandaron a los 2 espías para ver cómo era la tierra prometida, menciona que ellos vieron Nefilim también. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Esos Nefilim están antes del diluvio y están después del diluvio. Entonces, esa teoría, digamos que, asumiendo que fuese cierta, explicaría los de antes del diluvio, pero no explicaría los de después del diluvio. Entonces, es por eso de que para algunos, como que sale mejor entender de que estos gigantes eran producto de una alteración genética y no de una relación entre demonios y seres humanos, ¿no? Como que la explicación es más armónica, por decirlo así, al verlo de esa manera. Esa tal vez es la situación. Veamos, un último comentario o una última pregunta antes de que hagamos el cierre. Veamos. Pastor. Dígame. Tengo una pregunta, creo que es un poquito, tal vez no tanto del tema, pero creo que lo mencionó en algún momento respecto al libro de Job. Creo que mencionó que la antigüedad de ese libro es incluso antes de la ley de Moisés. Sí. Más o menos, ¿en qué época o en qué periodo de tiempo se escribió el libro de Job? El libro de Job se escribió en la época de Abraham. Es por eso de que usted ve que Job tiene muchos comportamientos que Abraham tenía, como por ejemplo, el hecho de hacer sacrificios. Usted ve que, por ejemplo, Abraham, ¿qué pasaba con los sacrificios? Los hacía él. Los hacía él. Porque lo que sucedía era de que antes de la ley de Moisés, ¿a quién le tocaba hacer las cosas? ¿Al padre de familia o al implicado? Como usted ve en el libro de Génesis, por ejemplo, que Caín presentó un sacrificio, Abel presentó un sacrificio. Entonces, ¿quiénes eran los implicados? Los cabezas de familia. También otra cosa que llama la atención y por qué es que el libro de Job se ubica tan atrás, ya ve de que el libro de Job tiene una discusión, pero bien profunda, acerca de la justicia de Dios. Y qué curioso que no mencione situaciones que a Job le hubieran ayudado a entender el asunto, como decir, acuérdense de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Verdad? Que para el dilema que él estaba tratando de resolver, es muy probable que le hubiera podido ayudar el conocer esas historias. Pero ¿qué es lo que sucede? El hecho de que no los mencione, lo que hace es de que tira el libro más atrás prácticamente en la época de Abraham. La época que tradicionalmente se acepta para la escritura del libro de Job es el 1900 antes de Cristo. 1900 antes de Cristo. Y de esa manera, el libro de Job, que viene a ser el libro más antiguo de las escrituras. Esa es la situación. Veamos, una más antes de que terminemos. Todos estamos bien, felices y contentos.
Bueno, déjeme comentarle cuál va a ser el tema de la próxima semana para que quede convidado, porque esa también se las tengo que contar. Esperen, ya le voy a decir cuál va a ser el tema de la próxima semana. Creo que este ha estado un poco peludo, pero esa era la idea, que pensásemos y qué bueno que así haya sido, porque esa era la idea. Le voy a comentar cuál va a ser el tema de la próxima semana. Mire, por acá lo tenemos. El tema de la próxima semana, veamos. El tema, así. El tema de la próxima semana es la negación de Pedro. Ese va a ser el tema que vamos a tener la próxima semana. Vamos a ver por qué razón fue que Pedro lo negó. Y también vamos a usar otra vez hermenéutica porque vamos a ver los pasajes paralelos para poder entender esto. Y le voy a explicar la próxima semana por qué no está bien cuando nosotros acusamos a Pedro y decimos, ¡qué bárbaro! Mire cómo fue que él negó a Cristo. Le voy a enseñar un pasaje la próxima semana que antes de que se eche esa travesura, hay un pasaje que debe de leer antes de que lo haga, ¿verdad? Así que ese va a ser el tema para el próximo miércoles a las 7 de la noche, hora del Salvador, 9 Venezuela, 10 Argentina, para los que nos han honrado con su presencia desde fuera de El Salvador. Así que vamos a terminar entonces. Hermano Jan, si nos dirige en oración, por favor, para terminar. Hola. Hola. Con gusto, maestro, perdón que no estaba. Sí, ok. Señor Jesús, venimos delante de su presencia. Gracias por estas enseñanzas, gracias por el maestro Peñate, Señor, y a los compañeros que se conectan, por esa dedicación, por esa enseñanza sin interés alguna, más que el aprendizaje de nosotros. Gracias por ponerle a él, Señor Jesús, esa sabiduría de poder compartir tanto años, Señor, de estar escudriñando, de estar, Señor Jesús, aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Bendice, Señor, a cada uno de los que están conectados, sobre todo aquellos que se conectan fuera del país, que usted, Señor Jesús, siempre le pueda proveer. Bendice sus familias, bendice, Señor Jesús, su trabajo, sus manos. Gracias, Señor bendito, porque esto te pedimos que nos puedas ayudar, Señor, a tener un sueño reparador y siempre, Señor bendito, seguir creciendo bajo las Escrituras. En el nombre de Jesús. Gracias, maestro y compañeros. Bueno, amén. El Señor les bendiga a todos y recuerden, el próximo miércoles tenemos la negación de Pedro, así que están todos invitados. Amén, que les bendiga. Gracias. Bendiciones.